Dicen que hay civilizaciones que no mueren, solo aprenden a ocultarse. Imagina un reino brillante, devorado por el tiempo, cuyos tesoros aún susurran bajo el barro de los ríos. Un pueblo desaparecido, pero que se niega a ser olvidado. Tartesos, la Atlántida española. Durante siglos, este nombre ha dejado una estela de misterio. Una ciudad, un reino, tal vez un imperio. Mencionado por griegos, rodeado de mitos, y luego silenciado por la historia. ¿Existió de verdad? ¿O es solo un espejismo arqueológico? Esta es la historia de una civilización que se encontró justo en la frontera entre lo legendario y lo real, entre la luz del comercio y las sombras del olvido. Para entender Tartesos, tenemos que viajar miles de años atrás, al extremo occidental del Mediterráneo, donde el río Guadalquivir, el antiguo Betis, serpenteaba entre tierras fértiles y donde los metales brillaban en las entrañas de las montañas. Allí se levantó una cultura que dominó el cobre, el oro y la plata, comerciando con fenicios cuando otras aún dormían en la prehistoria. Los griegos la llamaron Tartesos y aseguraron que se trataba de un reino rico más allá de lo imaginable. Heródoto escribió sobre un rey mítico, Argantonio, el hombre de plata, que reinó casi un siglo, o quizás más de 120 años. ¿Una figura real? ¿O un símbolo de un poder casi inmortal? Un gobernante que ofreció refugio a navegantes griegos y pagó para que se fortificaran ciudades lejanas. Un detalle sorprendente en un mundo donde las fronteras todavía eran un concepto borroso. Todo indica que Tartesos era un faro de prosperidad, una potencia en la península ibérica cuando Atenas apenas comenzaba a despuntar. Pero si Tartesos fue tan esplendoroso, ¿por qué desapareció? ¿Qué desastre pudo borrar casi por completo la existencia de una cultura tan avanzada? Aquí es cuando el mito de la Atlántida se cuela entre los vestigios reales de la historia. Porque Tartesos es quizá la única civilización que encaja en la geografía mencionada por Platón. Más allá de las columnas de Hércules, frente al Atlántico, rica, poderosa y súbitamente destruida. Los arqueólogos llevan décadas intentando reconstruir el rompecabezas. Excavaciones en Huelva, Cádiz, Badajoz o en las marismas del Parque de Doñana revelan que Tartesos no fue un mito. Aparecen objetos lujosos, tumbas con ajuares importados desde lugares remotos, estelas grabadas con símbolos aún enigmáticos. Los fenicios, expertos navegantes del Mediterráneo oriental, trajeron escritura, religión y comercio. Y Tartesos supo aprovecharlo. Exportaba metales en enormes cantidades. El oro fluyó como un río. La plata era tan abundante que para los griegos esta tierra rozaba la fantasía. Sin embargo, todo lo que asciende, cae. Hay teorías que hablan de un colapso ecológico. La minería intensiva habría destruido los recursos naturales, forzando un declive irreversible. Otros sostienen que el poderío fenicio se volvió sometimiento, un dominio económico que degeneró en dependencia y ruina. También se especula con un desastre natural. El suroeste español es una región sísmica. Un tsunami, un gran terremoto, un cambio brusco en la desembocadura del Guadalquivir podría haber sepultado ciudades enteras bajo barro y agua, borrándolas del mapa antes de que los escribas pudieran registrar su final. Quizás todo ocurrió al mismo tiempo. Crisis, invasiones, catástrofes. Un colapso total. Un silencio que se extendió como una sombra, demasiado rápido, demasiado profundo. Y es ese silencio lo que alimenta la leyenda. Porque Tartesos no dejó textos claros propios. No conocemos sus relatos, ni su lengua con certeza. Lo que sabemos, lo sabemos por otras voces. Testigos indirectos, fragmentos, como si la historia misma quisiera ocultarnos algo. El impacto cultural de Tartesos, sin embargo, continúa enterrado, pero vivo. Sus artesanos crearon objetos como los tesoros del Carambolo, hallados cerca de Sevilla, oro puro, trabajado con precisión y belleza. ¿Objetos religiosos? ¿Insignias reales? Nadie puede afirmarlo con total seguridad. Lo que sí sabemos es que pertenecieron a una élite poderosa, con creencias complejas, con rituales que conocían la solemnidad del misterio. Sus esculturas muestran figuras con rostros que parecen enmascarados, hieráticos, casi divinos. ¿Seres humanos? ¿Dioses? ¿O una mezcla inquietante de ambos? Tartesos navegó por el mundo antiguo dejando huellas que aún brillan bajo el polvo del tiempo. Los restos arquitectónicos hablan de una sociedad organizada, de planificación urbana,
de templos y santuarios. Un pueblo que no vivía en chozas improvisadas, sino que erigía espacios ceremoniales, donde la luz y la noche tenían un significado. Y en el arte funerario, queda la impresión de que la muerte era un tránsito, una puerta hacia algo más grande. Quizás su obsesión con el metal no era solo económica, sino espiritual. La plata refleja la luz de la luna, el oro, el brillo del sol. ¿Y si para ellos trabajar el metal era tocar lo divino? Los investigadores han encontrado indicios de escritura tartésica, pero todavía no logramos descifrarla por completo. Cada símbolo es una promesa. Podría revelar quiénes eran, cómo pensaban, por qué lloraron y por qué desaparecieron. Pero las respuestas llegan lentamente, como si Tartessos se negase a ser devuelto a la superficie tan fácilmente. Y en medio de la ciencia, los mitos siguen respirando. ¿Fue Tartessos la Atlántida de Platón? Algunos arqueólogos creen que sí. La única cultura real en la zona donde supuestamente se habría hundido la mítica isla. Otros afirman que Tartessos no fue destruido, sino transformado. Sus gentes se dispersaron, dando origen a lusitanos, turdetanos y otros pueblos prerromanos. La Atlántida sería solo una metáfora de un cambio profundo, narrado por Platón como tragedia ejemplar. Pero hay quienes piensan que el filósofo se refería a una catástrofe literal, y señalan a Doñana como el escenario más probable. Bajo su superficie pantanosa, estudios científicos han detectado estructuras circulares enterradas. Antiguas construcciones ahogadas por el tiempo, un puerto, una capital perdida. Cada nueva expedición arqueológica añade más preguntas que respuestas. Imagina por un momento caminar sobre esos humedales, sabiendo que quizás, bajo tus pies, hay calles que pertenecieron a un pueblo que comerciaba con Egipto y que celebraba contratos políticos con Grecia. Imagina escuchar el eco de una civilización que respiró grandeza y que ahora solo susurra desde el subsuelo. La tradición y el folclore de Andalucía podrían guardar vestigios de Tartessos, historias de ciudades hundidas, de reyes antiguos, de tesoros ocultos que castigan a quienes los codician. Tal vez estas leyendas sean las últimas cenizas de una memoria casi borrada. Desde su desaparición, Tartessos se convirtió en un fantasma histórico. Aparece aquí y allá, siempre incompleto, siempre intrigante. Una pieza faltante del rompecabezas de nuestra identidad. Y entonces surge la pregunta inevitable. ¿Por qué nos obsesiona Tartessos? ¿Por qué seguimos excavando, soñando, teorizando? Tal vez porque nos recuerda lo frágil que puede ser una civilización. Todo lo que creemos seguro, el poder, la riqueza, la cultura, puede desvanecerse sin dejar siquiera una palabra escrita en piedra. Tartessos fue poderosa, fue admirada, fue recordada, y luego fue borrada. ¿Quién garantiza que no nos sucederá lo mismo? En el fondo, Tartessos es un espejo. Nos obliga a mirar al pasado para comprender el futuro. Nos enseña que incluso la luz más brillante puede apagarse cuando el mundo cambia, cuando el azar golpea, cuando la historia decide tomar otro rumbo. Quizá por eso seguimos buscándola. Porque si desciframos sus ruinas, tal vez descubramos algo más importante que un tesoro, una lección oculta, un mensaje antiguo que todavía intenta alcanzarnos. Los arqueólogos no han terminado. Las teorías continuarán. El mito seguirá creciendo. Y la tierra, paciente, guardará sus secretos un poco más. Pero algún día, quizá mañana, quizá dentro de 100 años, alguien hallará la prueba definitiva. Una ciudad bajo el fango, un templo olvidado, un texto legible. Y entonces, Tartessos renacerá. Ya no como mito, ya no como leyenda, sino como la civilización que realmente fue. Hasta que llegue ese momento, su memoria flota entre dos mundos, el real y el imaginario. Una Atlántida española, dormida bajo las olas de la historia. Un reino antiguo que aún nos observa, silencioso, desde las profundidades. Y cuando la luz de nuestras linternas arqueológicas encuentre su sombra, esa será la noche en que el pasado vuelva a respirar.